Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré. Dios les bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. Les saluda el pastor Edilberto Mendoza. Les queremos dar la bienvenida una vez más a este poderoso y por la gracia de Dios a Ministerio El Pan Nuestro de Cada Día. En esta tarde estamos tan contentos de que el Señor nos presta un día más de vida y podemos transmitirles a ustedes, a todos los amigos y hermanos, iglesias y pastores que nos van a estar viendo a través de esta red social. Tenemos el gran placer y el honor de poder estar transmitiendo y llevando ese pan nuestro de cada día. Pues la Biblia dice que nosotros debemos de trabajar no por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece. Y así como nos alimentamos con la comida diaria que sustenta este cuerpo, también necesitamos, hermanos, más que nunca el alimento espiritual. Y en esta tarde tenemos el gran honor y el gran placer de tener a un pastor invitado que nos está con nosotros desde la ciudad de Concepción, en Chile, y es el pastor Saúl David. Pastor, Dios le bendiga. Gracias, Pastor Mendoza. Gracias por esta invitación de poder, ¿no es cierto? A pesar de que estamos a quizás miles de kilómetros, pero unidos a través, ¿no es cierto?, de este medio de comunicación, esta red social. Así que Dios le bendiga. Amén. Hermanos, para que ustedes puedan saber un poquito más del pastor, él pastorea una iglesia, se llama Apostólicos y Pentecostales, y asimismo se llama la organización allí en Chile. Está bendiciendo este país tan maravilloso de Chile, que Dios permita un día podamos conocerlo, pero ahora traemos a Chile y traemos también lo que es la obra de Dios, de lo que está sucediendo allí en Chile. Y también el pastor en unos minutos también nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a tener un tremendo programa, vamos a tener un tiempo de mucha bendición. Pero antes que nada, lo que vamos a hacer es encomendarnos a Dios. La Biblia me dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, siempre hagámoslo en el nombre de Jesús. No descansamos nosotros en nuestro talento, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, sino que lo hacemos siempre en la gracia de Dios. Necesitamos la unción de Dios más que nunca. Así que, Pastor Saúl, yo le voy a pedir que por favor nos dirija en una oración para que Dios bendiga su palabra, para que esta palabra corra, sea glorificada. Amén. Señor Jesús, en esta hora, ante su divina presencia, nos encontramos para agradecerle a usted, mi Dios, por todo su amor, su bondad, su gracia, que cada día, mi Dios, es a nuestro favor, a pesar, mi Dios, de que somos indignos e inmerecedores. Creemos, mi Dios, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y esta misericordia, mi Dios, en el día de hoy se cierne sobre cada uno de nosotros. Ruego en estos momentos, mi Dios, por aquellos que habrán de oír, mi Dios, este mensaje, que están viendo, mi Dios, a través de esta red social, mi Dios, aleluya, este programa. Esperamos, mi Dios, que usted sea obrando poderosamente. Creemos, mi Dios, que su palabra no volverá a usted vacía, sino que hará todo lo que usted quiera y será prosperada para quien es enviada. En esta hora, mi Señor, ruego una bendición especial y lo hago a través de su santo nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, quisiera pedirles el favor de que si pueden tomar ahora mismo sus teléfonos y se conecten estamos conectados aquí a la iglesia Monte de Sion, el Facebook Monte de Sion de Martorell, pero también quisiera que tomaran un momento, copien este enlace y compártalo en sus redes sociales, compártalo
en WhatsApp a sus amigos, conocidos. También recuerden, hermanos y amigos, que también nos pueden seguir por la red social YouTube y también por Instagram. Pero el deseo de nosotros, hermanos, es que más personas conozcan. Gracias a Dios estamos recibiendo testimonios maravillosos de personas que se han reconciliado con Cristo. Hay personas que han entregado su vida, se han bautizado. Hay personas que también no conocían muchos temas bíblicos y gracias a este ministerio que Pastor Saúl, imagínense que llegamos del año pasado, esta pandemia, este coronavirus, este COVID-19 cambió el panorama mundial y nosotros aquí en España estuvimos 3 meses encerrados y no podíamos abrir la iglesia y el Señor nos permitió o nos bendijo con este ministerio, aprovechando esta red social, esta tecnología y poder seguir llevando la palabra de Dios a los hermanos de aquí de la iglesia y para muchos otros, seguramente que lo que en Chile pasó. Pero pastor, ya hemos compartido, ya vamos a pasarle esta información a otros hermanos, hermanas, pero antes de comenzar, quisiéramos que nos contara a la audiencia, a todas las personas que lo van a llegar a ver, ¿quién es el pastor Saúl David? Bueno, mi nombre es, ¿no es cierto?, Saúl David Olave. Nací un día 26 de diciembre de allá por el año 1964. Tengo actualmente 56 años ya. Conocí al Señor, fui sellado con el Espíritu Santo allá por el 20 de octubre del año 75 y me bauticé, también pedí el bautismo enseguida a los 10 años, el 30 de noviembre de ese mismo año. Y serví al Señor durante, ¿no es cierto?, durante toda mi niñez, adolescencia, y hubo un periodo donde fui llamado a hacer el servicio militar de mi país, y tuve decaído durante 3 años. Me fui al mundo, y entré después luego a la universidad, y estando en el segundo año de la universidad, Dios me volvió a llamar, Dios me volvió a recoger, es decir, Dios obró en mi vida. Y fue bastante bonito porque yo, a través de un sueño, Dios provocó en mí un despertar que al día siguiente, cuando desperté, volví, digamos, a mi madre le dije, mamá, yo mañana vuelvo a la iglesia, independiente cuál sea la situación. Sentía harta vergüenza porque había estado en el mundo y todo eso, y la situación de la iglesia en ese minuto era muy mala, muy precaria. Solamente estaban quedando algunas ancianas, como 8 aproximadamente, y en el año 1989 me transformé en el encargado de obra del lugar, con 8 hermanas partí, estaba yo recién saliendo de la universidad. A propósito, soy de profesión, soy docente de matemática, de enseñanza media, o secundaria, como le llaman, ¿no es cierto?, en algunos lugares, en otros países, y estaba recién egresado de la universidad y se me pidió que yo me hiciera cargo. Con bastante resistencia, porque nunca pensé, yo pensaba emigrar hacia otro lugar buscando, ¿no es cierto?, una mejor expectativa de vida. Dije, esto no es para mí, no, el ser encargado de obra, ¿no es cierto?, ser ministro, no, quizás le puedo ayudar a una persona que está al frente, pero yo transformarme, no creo que no tengo las competencias para ser el ministro del lugar. De hecho, en eso estuve yo 2 años esperando que Dios me enviara un ministro, porque yo no me veía, digamos, en el futuro pastoreando, digamos, ¿no es cierto?, ministrando ese lugar. Pero pasaron esos 2 años, de los 8 que éramos, ya éramos pasados 35 hermanos. Dios obró realmente en forma maravillosa, donde Dios bautizaba con su Espíritu Santo sin imposición de mano, se bautizaban las almas en el nombre de Jesús, y hasta que, ¿no es cierto?, pasados los 2 años, me llegó un grupo de hermanos como de 35 de una, y de ahí la iglesia despegó, y el ministerio, ¿no es cierto?, fue creciendo. Dios fue con nosotros. Abrimos locales prácticamente de la nada,
Tuve la gran oportunidad también estos últimos años. Durante 5 años estuve en la televisión abierta, predicando la palabra del Señor, con un programa que llegaba desde Santiago hasta todo el sur de Chile prácticamente. Eh, y gracias a Dios, ¿no es cierto?, también salieron pastores que están ministrando. Ahora tenemos locales de avanzada, eh, locales que están, ¿no es cierto?, iglesias que están, ¿no es cierto?, ya formadas. Así que gracias a Dios, ¿no es cierto?, Dios nos ha bendecido. Así que nada, solamente, ¿no es cierto?, darle toda la honra y toda la gloria a aquel que se la merece. Y han pasado ya 32 años, ya llevo 32 años, ¿no es cierto?, en este ministerio, y esperando que Dios siga obrando y siga bendiciendo, y esperamos, ¿no es cierto?, seguir poniendo en alto el nombre de Jesús, que es solamente lo único que nos motiva, que es lo que también a usted le motiva también, ¿no es cierto?, el solamente predicar a Cristo, solamente eso. Amén, amén, pastor. Gracias por ser tan generoso y comentarnos lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es algo que nos motiva mucho y a todos nos llena de fe, de que saber que Dios tiene planes con nosotros, que a veces nuestros planes no son los planes de Dios, nuestros pensamientos no los son de Él. Nosotros queremos ir por un lado, queremos tomar esta Amén, decisión o aquella, pero gracias que Dios es tan bueno que toma nuestras vidas y nos lleva por donde Él sabe que mejor debemos seguir. Amén. Gracias, pastor, por este amén. testimonio. Ahora, pastor, como le estaba comentando hace un ratito, esta pandemia no ha sido solamente en un solo punto en el mundo, sino en todo el mundo. Y yo sé que también esta pandemia ha llegado a Chile. Quisiéramos, hemos tenido personas de Estados Unidos, de Colombia, Centroamérica, ah, aquí en España, pero es primera vez que tenemos un invitado desde Chile. Así que nos Amén. sentimos muy contentos, de verdad que estamos muy emocionados en un año de programa casi y tener un invitado desde Chile. Así que el Señor está abriendo puertas y estamos traspasando fronteras, pero queremos saber cómo ha vivido el pueblo de Dios y cómo también ha vivido el pueblo chileno esta situación de la pandemia. A ver si nos puede comentar un poquito. En estos momentos, el día 15 de marzo, ya cumplimos un año con la iglesia cerrada. No hemos podido abrirla. En este momento el gobierno tiene un plan que se llama Paso a Paso, donde consiste en 5 pasos, ¿no es cierto? Y donde el primer paso es cuarentena total. Aquí las iglesias están hasta el segundo paso. Bueno, la iglesia se podría abrir, digamos, el segundo paso con 10 hermanos. Con el tercer paso se podría abrir con 25. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Con el tercero 50 y así sucesivamente. Pero en estos momentos prácticamente hemos tenido puras cuarentenas. En Santiago de Chile, la capital, ahí hubieron iglesias las cuales abrieron un par de semanas y luego retrocedieron a cuarentena y tuvieron que volverlas a cerrar. Así que prácticamente la iglesia ha estado, ¿no es cierto?, a través de las redes, ¿no es cierto?, a través de estos medios, se ha tenido que, ¿no es cierto?, ir atendiendo a la hermandad con programas, ¿no es cierto?, y poder llevar, ¿no es cierto?, el pan nuestro de cada día, como dice acá el eslogan. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no ha habido otra forma de poder mantener activa, ¿no es cierto?, la iglesia. Yo acá la tengo, mi iglesia la tengo, mi local que yo administro, subdividida en grupos, donde hay evangelistas que están trabajando allí, donde se hacen cadenas de oración, ayuno, se comparte la palabra a nivel global, ¿no es cierto?, central. Tenemos programas, digamos, ¿no es cierto?, los días, teníamos miércoles, viernes y domingo, para poder llevar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios a nuestros hermanos. Un equipo también de profesionales que atienden el área social para ir también, ¿no es cierto?, en ayuda de los hermanos que padecen necesidad, que han perdido su trabajo, llevarles, ¿no es cierto?, alimento y todo eso. Así que ha sido la forma de ir trabajando, ¿no es cierto?, con ellos, pero en este momento la situación está bastante
compleja en el sentido de que ha habido un rebrote, pero Chile en estos momentos, bueno, no sé si se ha llegado por allá la noticia, Chile en estos momentos ya lleva inoculado más de 5 millones de personas, esperando, digamos, ¿no es cierto?, en el mes de junio, tener ya inoculado al 80% de la población chilena, tener, ¿no es cierto?, la inmunidad de rebaño, como se llama, y el gobierno acá ha comprado 90 millones de dosis. Nosotros no somos más de nuestra población no son más de 18 millones aproximadamente, así que por lo tanto esto debiese ir avanzando. En estos momentos hubo golpeó bastante fuerte la pandemia, como también lo sucedió, ¿no es cierto?, en España, a la población, ¿no es cierto?, de tercera edad, pero en este instante ya esta población está toda vacunada y en este instante los que están siendo afectados son ya los más jóvenes. En este momento ya ellos son la población, ¿no es cierto?, que está siendo víctima, digamos, ¿no es cierto?, de la pandemia. Y esperamos en Dios, ¿no es cierto?, que prontamente podamos abrir la iglesia, porque no es lo mismo estar en casa que estar, ¿no es cierto?, adorando en nuestro lugar de adoración, donde allí podemos, ¿no es cierto?, con toda libertad, bendecir, ¿no es cierto?, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria al Señor. Sí, pastor, realmente estos padecimientos los estamos teniendo en todas partes del mundo. No es fácil, pues la Biblia nos dice que no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. También la palabra de Dios nos dice que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, realmente nos ha pasado de que esta pandemia, al cerrar la iglesia, muchos han enfriado, otros se han alejado, otros no han regresado. Pero la buena noticia de esto es que también se ha ganado gente nueva. Los que estaban un poco débiles ahora se han fortalecido más. Y como predicaba un pastor, el pastor Elías Limones, que él decía que esta prueba lo único que ha hecho es probar que los que están vivos a los que no estaban como medio, no estaban vivos, ¿no? O sea, entonces, gracias a Dios, pastor, porque como sea, estamos aquí con vida, mientras hay vida y esperanza, no hemos perdido el fuego, no hemos perdido esa pasión, ese deseo, y de verdad desde aquí desde España, pues les enviamos nuestras oraciones y de igual manera les pedimos a ustedes sus oraciones a nuestro favor. Deseamos que el Señor bendiga el país de Chile con un avivamiento como nunca lo hayan tenido, que Amén. miles de almas se bauticen en el nombre de Jesús, reciban el Espíritu Santo, que se levanten pastores y que todo el pueblo chileno pueda llegar a los pies de Cristo. Bien, pastor, pues sin más, una vez más, hermanos, hermanas, quiero pedirles que tomen un momento, compartan este link, mándelo a sus familiares, mándelo. Si tiene familia en Chile, mire, aprovecha ahora este momento y mande este link. Vamos a conectarnos a lo que Dios tiene preparado para nosotros este día. Así que, pastor, pues sin más, yo quisiera que nos compartiera este mensaje, la palabra de Dios, lo que Dios haya puesto en su corazón. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor allá en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 54, libro de Lucas, el capítulo 22, verso 54, y dice así, y lo leo en el nombre del Señor Jesús: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Quiero, ¿no es cierto?, a mis hermanos que en esta hora van a escuchar esta palabra, que solamente retengan la última frase, que en base a ella, ¿no es cierto?, vamos en esta hora a conversar de la palabra del Señor. Y dice, y Pedro le seguía de lejos. Mis hermanos, parece un poco increíble que Lucas nos relate, ¿no es cierto?, de que Pedro seguía de lejos al Señor.
en circunstancias que él había andado, ¿no es cierto?, con el Señor durante esos 3 años y medio, donde ellos estuvieron cerca, compartían, ¿no es cierto?, día y noche prácticamente este ministerio. De hecho, se habla de que Pedro pertenecía al círculo íntimo del Señor, que era, ¿no es cierto?, Pedro, Juan y Jacobo, que pertenecían, si bien es cierto, eran 12 los apóstoles, 12 eran, ¿no es cierto?, los que estaban cerca del Señor, o que él llamó, pero aún así el Señor tenía estos 3, los cuales, ¿no es cierto?, estaban en estrecha intimidad con él. Ahora, ellos 3 estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Sabemos, ¿no es cierto?, que cuando Jairo, ¿no es cierto?, iba llegando al lugar, las personas que estaban allí le dijeron, ya no molestes más al maestro porque ya tu hija ha muerto. Y el Señor dijo que no, porque ella solamente dormía, y la gente comenzó a burlarse. Y el Señor envió fuera a todos aquellos que, ¿no es cierto?, estaban burlándose. Solamente entró con los padres de la niña y con Pedro, Juan y Jacobo. Mis hermanos, sabemos muy bien que Dios jamás va a obrar en medio de la incredulidad. Dios jamás, ¿no es cierto?, va a obrar en medio de aquellos, ¿no es cierto?, que no tengan una fe plena y genuina en el Señor Jesucristo. También sabemos muy bien que ellos 3, el Señor los invitó a subir a un monte, y nos muestra su palabra que el Señor se transfiguró delante de ellos. Pedro, Juan y Jacobo, ellos 3 estuvieron aquel día donde la gloria de Dios fue manifestada frente a ellos. De tal manera, dice su palabra, que su rostro se hizo como el sol en su cenit. Pedro dijo, Señor, ¿no es cierto?, ¿quieres que hagamos una enramada, ¿no es cierto?, una para Moisés, Elías y para ti, Señor? Ahora, ¿qué trato de decir esto? Que los que caminan, ¿no es cierto?, cerca del Señor, los que están al lado del Señor, ellos siempre serán los llamados a ver la gloria de Dios. Siempre serán ellos los llamados, ¿no es cierto?, a compartir la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También, mis hermanos, a Pedro y a Juan se le dio la comisión de un día, ya en el último momento de su ministerio, de preparar la Pascua para el Señor, para celebrarla. Ellos solamente recibieron esta comisión. Ahora, los que están cerca del Señor, los que trabajan para el Señor, los que, ¿no es cierto?, se disponen en sus manos, serán ellos los llamados, mis hermanos, a quienes harán tareas especiales dentro de su obra. Dios nos llamará a aquellos que, ¿no es cierto?, caminan lejos, o los que caminan de lejos, ¿no es cierto?, miran al Señor, sino que al contrario, aquellos, ¿no es cierto?, que buscan cada día, ¿no es cierto?, la gracia de Él. Un día, sus discípulos iban en una barca y se desató una gran tormenta. Y nos muestra su palabra que Jesús venía caminando hacia ellos, ¿no es cierto?, a pesar de que había vientos, había un viento, había una tempestad y todo aquello, pero Jesús venía caminando sobre las aguas. Y su palabra nos muestra que fue Pedro. Por esa razón que parece extraño que Pedro siga de lejos al Señor. Fue Pedro quien le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también, ¿no es cierto?, camine sobre las aguas. Y Pedro, ¿no es cierto?, en un acto de fe, comienza a caminar sobre las aguas. Esto obviamente físicamente es imposible, pero por la fe, Pedro lo comenzó a hacer. Y su palabra nos muestra y nos da una lección para cada uno de que Pedro dice su palabra que comenzó a mirar el fuerte viento, el oleaje y todo aquello, la tempestad, apartó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Precisamente es esto lo que está ocurriendo hoy día, y este es uno de los mensajes que podemos dejar, es que usted y yo no podemos mirar a nuestro alrededor, podemos mirar, ¿no es cierto?, esta pandemia, podemos mirar, ¿no es cierto?, cómo el COVID-19 está afectando quizás a nuestros seres queridos y a quizás a conocidos, pero usted y yo no podemos apartar nuestra mirada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su palabra dice claramente que harán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará.
porque creemos, mis hermanos, que usted y yo habitamos bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Omnipotente. Ahora, la palabra del Señor nos muestra que cuando el mensaje del Señor pasó de la bienaventuranza a hablar el Señor de ir a la cruz, muchos comenzaron a retroceder. Muchos comenzaron, ¿no es cierto? Y comenzaron a dejar el ministerio del Señor. Se volvieron ellos atrás. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y fue Pedro que le dice, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. No fue otro. Y por esa razón que parece extraño que Pedro siga de lejos al Señor. Fue Pedro que le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. El que sigue, mis hermanos, de cerca al Señor, jamás va a encontrar que sus palabras, las palabras del Señor, lastiman o hieren, sino que por el contrario, va a encontrar que la palabra de Dios, que este pan es fresco cada día, que sacian nuestra necesidad, esta hambre espiritual. Como dice claramente Jeremías, y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tus palabras me fueron por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Parece increíble, y vuelvo a insistir, que Pedro siguiera de lejos al Señor, porque fue Pedro quien hace, y yo diría que dentro del ministerio del Señor, esta es la más grande declaración que hombre alguno haya hecho, porque dice su palabra que viniendo Jesús, dice, a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres, no es cierto, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, Juan el Bautista, otros Elías, o otros Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús le dice, bueno, está bien, esto es lo que dicen otros, pero ustedes, ¿cuál es su opinión? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Entonces se levanta Pedro y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le está diciendo, Señor, tú eres aquel de quien escribieron la ley y los profetas. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios manifestado en carne. Tú eres a quien nosotros estamos esperando. El Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Él te lo ha revelado. Es Pedro quien hace esta revelación. Es Pedro es quien hace esta declaración. Por esa razón que parece extraño que Pedro, ¿no es cierto?, siga de lejos al Señor en los momentos más cruciales, en los momentos, ¿no es cierto?, de crisis. Pedro siga de lejos al Señor cuando es Él quien tiene todas estas experiencias espirituales. A Jesús no se le conoce estudiando, mis hermanos, en algún instituto teológico. A Jesús no se le conoce, mis hermanos, aleluya, quizás teniendo, ¿no es cierto?, bastante conocimiento y todo aquello. No, a Jesús se le conoce por revelación. Jesús a nosotros se nos apareció en el camino y Él nos reveló su nombre. Él, ¿no es cierto?, como dice Pablo, dice, yo no fui rebelde a la visión. Él, aleluya, Él se entregó enseguida a aquel que le estaba llamando, como también ocurrió con nosotros, porque esto no es del que quiere, esto no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y bendita hora en que Él se nos apareció.
Bendito fue ese día cuando Él nos llenó con su Espíritu Santo. Algo que nosotros no sabíamos, nuestra lengua se comenzó a trabar y comenzamos a hablar un idioma celestial. Pero eso solamente fue por misericordia de Dios. No fue por nuestro apellido, no fue por nuestros estudios, no fue, aleluya, porque nuestro nombre sea de renombre en la sociedad, sino que simplemente esto es por el afecto de su voluntad, como dice Pablo. Solamente por gracia de Dios, ese don inmerecido. Ahora bien, sabemos que cuando el maestro fue tomado, fue Pedro, y no fue ningún otro apóstol, ningún otro discípulo del Señor, quien como paladín saca la espada y le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Pedro quería defender a su maestro, no quería que le quitasen aquel que había hecho, ¿no es cierto?, milagros en toda la tierra de tanto de Judea como de Samaria y en Nazaret. Él no quería que tomaran a su maestro, él lo iba a defender. Pero cuando eres arrestado, cuando es apresado, la situación cambia y ahora nos muestra su palabra que Pedro sigue de lejos al Señor. El que camina con el Señor y lo hace de cerca o lo hace de lejos, para Dios, ¿no es cierto? O camina cerca o camina lejos, pero nunca a mitad. Porque si hay algo que a Dios le desagrada, es la tibieza. O el hombre o es frío o es caliente. Es salvo o es perdido. Pero para Dios no hay términos medios. Para Dios, ¿no es cierto?, es blanco o es negro. Es sí o es no. Su palabra nos muestra que en la época de los judíos estaban los prosélitos. Y habían dos clases, los judíos clasificaban a los prosélitos en dos clases. Uno era el de la justicia y otro era el de la puerta. Y el de la justicia era aquel que creía y abrazaba toda la fe judaica, pero el de la puerta era aquel, como su palabra lo indica, estaba ahí, con un pie dentro y el otro afuera. Y si hay algo que a Dios le desagrada, es precisamente que los cristianos o que los creyentes estén con un pie adentro y el otro afuera. O seguimos al Señor de cerca o seguimos al Señor de lejos, pero nunca a media distancia. Para el Señor existen solamente los salvados o los perdidos. Cuando sea el arrebatamiento, no habrá segundas oportunidades. Si no nos vamos en el arrebatamiento, no hay una segunda oportunidad. No hay un repechaje, para hablar de nuestros términos. No. Dios vendrá un día y aparecerá por su iglesia. Y sabemos que está pronto a venir. Está pronto a aparecer. Y esta pandemia es la que permite en estos momentos ver cuán profundas son nuestras raíces, cuán profunda es nuestra convicción en el Señor. Veamos lo que dice su palabra. En el libro de Lucas nos decía que Pedro seguía de lejos, pero el libro de Marcos nos muestra la misma escena, la noche que Cristo fue tomado, y Marcos relata y entrega otro detalle que no lo entrega Lucas, y dice su palabra que estando Pedro abajo en el patio, eso estoy citando en Marcos 14, versos 66, dice, estando Pedro abajo en el patio, el que sigue al Señor de lejos nunca estará en una posición de altura. El que sigue al Señor de lejos, siempre su posición será más baja espiritualmente.
Pero el que sigue al Señor de cerca, sabemos muy bien que dice su palabra que te pondré en alto por cuanto has conocido, ¿qué cosa? Mi nombre. Dios hará vivir a aquel que camina de cerca, aferrado al Señor, tomado de Él. Aleluya, experiencias espirituales realmente extraordinarias, como la vivió Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, o como la vivió Moisés también en el monte, cuando estuvo allí 40 días y 40 noches. Aleluya, y cuando bajó por segunda vez, dice su palabra que su rostro brillaba. Aquel que tiene esa experiencia con el Señor, que camina de cerca con Él, aleluya, se va a impregnar de la gloria de Dios, se va a impregnar de Él. Pero aquel que camina, aleluya, comenzará a subir. De hecho, su palabra nos muestra que fue Dios quien invitó a Moisés a subir a ese monte. Su palabra nos dice que una nube lo cubrió. Estuvo allí 40 días y 40 noches y no creo que Moisés haya subido con una mochila, con víveres, aleluya, con agua. Dice su palabra que estuvo 40 días y 40 noches, aleluya, solamente en la presencia de Dios. Quiero decirle que cuando alguien está en la presencia de Dios, el tiempo no pasa. Entra en esa atmósfera espiritual, aleluya, y vive esas experiencias que solamente se viven en el Señor. Mateo muestra la misma escena, relata ese mismo hecho, pero le aporta un detalle más. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Aquel que sigue al Señor de lejos siempre llegará hasta los atrios y no accederá al lugar santísimo. Es aquel que sigue al Señor de lejos, llegará hasta cierto lugar, pero no tendrá la oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios. El libro de Hebreos nos dice claramente que hoy día usted y yo tenemos libertad para entrar confiadamente, ¿no es cierto?, ante el trono de la gracia, ante ese lugar que Él nos abrió, ese velo que Él rasgó, que nos impedía poder entrar a la misma presencia de Dios, pero que hoy usted y yo tenemos libertad para poder entrar a ese mismo lugar, al lugar santísimo. Pero es aquel que camina de cerca, no aquel que camina de lejos, porque su posición es más baja. Está sentado, ¿no es cierto?, en el atrio. Acerquémonos, pues, dice el escritor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente usted y yo podemos acceder a la presencia de Dios si nos aferramos, ¿no es cierto?, y nos acercamos a Él. Juan nos presenta el mismo escenario, pero ahora nos aporta un dato más. Y dice esto, y estaban, dice, a los pies, perdón, estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ello estaba Pedro en pies, calentándose. Es decir, Pedro sigue de lejos al Señor, está en el patio, está en una posición más baja. Y ahora lo vemos, mis hermanos, que este hombre se está calentando juntamente con los demás porque sintió frío. El que sigue de lejos al Señor tiene necesidad de calentarse de un fuego producido, mis hermanos, por los hombres de este mundo, de esta sociedad. Busca el calor que produce, mis hermanos, este mundo. Quizás, ¿no es cierto?, las riquezas, los afanes de la vida, los placeres que brinda, ¿no es cierto?, esta humanidad, la búsqueda del reconocimiento quizás social, el trabajo, ¿no es cierto?, la política, los estudios académicos y todo eso, mis hermanos, busca, mis hermanos,
el poderse calentar, que algo le dé calor a su alma. El hombre se siente obviamente frío y desea calentar su alma y cree que con alcanzar estas metas que se ha propuesto en la vida y que cree que para eso ha venido a este mundo, va a lograr mitigar, mis hermanos, la falta de calor que hay en su interior. Pero el que sigue de cerca al Señor siente que en su interior, como un día lo expresó Jeremías, como un fuego, dice, metido en mis huesos. Dios hablando a Israel le dice esto a sus siervos, los ministros, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esto era un mandato de Dios para los sacerdotes, para los ministros de Dios, pero este sigue siendo el mismo mandato de hoy para su iglesia, porque usted y yo somos el real sacerdocio, la gente santa, ese pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, es nuestro deber cada día mantener el fuego encendido. Pero alguien dirá, no nos estamos congregando, no estamos, ¿no es cierto?, en un lugar físico de iglesia para reunirnos y allí adorar al Señor. No, pero tenemos nuestro hogar para poder allí, cerrada nuestra cámara, orar, mis hermanos, en lo secreto. Y aquel que mira lo secreto, Él nos va a recompensar en público. Dios, mis hermanos, está mirando nuestro accionar, está mirando nuestra conducta. El hecho que haya una pandemia y que haya cerrado en las iglesias o los templos, eso no significa que usted y yo dejemos la oración, que comencemos a calentarnos en el fuego de este mundo, sino que por el contrario, mis hermanos, debemos aferrarnos aún más a nuestro Señor. Yo recuerdo a los hermanos, y la historia así nos dice, que en la época de Nerón, los primeros cristianos, ellos, mis hermanos, fueron perseguidos, iban a parar a los circos romanos devorados por las bestias, consumidos, mis hermanos, en las hogueras, ¿no es cierto?, en los circos romanos. Pero eso no impidió el que ellos adoraran a Dios y que le buscaran. Jamás renegaron de su nombre, jamás sirvieron al Señor de lejos, sino que por el contrario, nadie les amordazó sus labios, nadie les acalló, a pesar de que algunos de ellos se reunían en las catacumbas, pero allí sirvieron a Dios. Esta pandemia no nos puede acallar, no puede amordazar nuestros labios, no puede cerrar nuestra boca, sino que por el contrario debemos seguir dando testimonio y seguir buscando al Señor con más ahínco, con más fuerza. La Escritura nos muestra esto. Dice que Pedro estaba afuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé qué dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Juan aporta un detalle más acerca de esto. Dice que uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien, ¿no es cierto?, Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar, no conozco al hombre. Y enseguida dice su palabra que el gallo cantó. El que sigue de lejos al Señor
Es un creyente sin compromiso. Es aquel, ¿no es cierto?, que lucha entre su inclinación por el mundo, ¿no es cierto?, los placeres que el mundo te ofrece y su necesidad de ordenar su vida conforme, ¿no es cierto?, lo establece la palabra de Dios. Es aquel que se deja arrastrar por la mundanalidad. Como dice Tito, profesan, dice, conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena voluntad. Pero el que sigue de cerca al Señor no tiene temor de identificarse como cristiano ante este mundo, mis hermanos, que le rodea, a pesar de que algunos quizás se puedan mofar de él, quizás le puedan despreciar, le puedan rechazar. Pero Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo pues, mis hermanos, nos habremos de avergonzar de él si él no nos avergüenza de nosotros? ¿Cómo pues, si él ha hecho tanto por nuestras vidas? Nos sacó de donde nada usted y yo valíamos. Él ha puesto nuestros pies sobre peña, enderezó él nuestros pasos. Él puso cántico nuevo en nuestros labios. Él nos, aleluya, nos sacó de donde usted y yo nada valíamos. Es increíble que hoy día mucha gente que se dice quizás llamarse cristiana, pero no está dispuesta a pagar el precio de seguir al Señor de cerca. Jesús lo dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el precio, tomar nuestra propia cruz. La cruz del pastor Mendoza es muy distinta a la cruz que yo llevo y cada uno tiene su propio peso. Por esa razón el Señor dice claramente, tome su propia cruz, porque cada uno es de una forma y otro de otra. Pero debemos tomarla. Cuando alguien, mis hermanos, dice ser cristiano, significa que esa persona sigue a Cristo. Es un seguidor de Jesús. Por lo tanto, su vida entera, toda su vida, no una parte de ella, gira en torno a Cristo, así como la tierra gira en torno al sol. La tierra tiene una órbita que hace que la tierra no se aleje del sol. Asimismo, los cristianos tenemos, mis hermanos, la palabra de Dios, esta Biblia, la cual es nuestra órbita, que no nos alejamos del sol de justicia llamado Jesucristo. Por lo tanto, aquel que dice ser cristiano, obviamente caminará cerca del Señor, aferrado a Él. Es ese cristiano, mis hermanos, cuya vida gira en torno a Jesucristo las 24 horas del día. Se levanta pensando en Jesús y se acuesta pensando en Jesús, porque toda su vida, toda su existencia gira en torno a Él, porque sabe, aleluya, que Él hemos venido a este mundo con un solo propósito, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra vida está completa en Él. Como dice David, sé que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Esas son las palabras de un hombre que camina cerca y muy aferrado al Señor Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Amén, gloria al Señor Jesucristo, pastor. Le agradezco, le agradecemos desde aquí, desde este ministerio, el pan nuestro de cada día y desde la iglesia Monte de Sion, Martorell, por este mensaje tan profundo, tan impactante. A mí me ha hablado grandemente, pastor. Realmente, mire que hemos escuchado muchas veces este pasaje, hemos leído este pasaje, hemos
he escuchado predicación, yo he predicado esto mismo, pero el Señor como le ha puesto en su corazón realmente nos ha, por eso es que la palabra de Dios es tan grande, tan infinita, de Amén. que nunca está todo dicho, que siempre hay algo más. Pastor, le queremos agradecer inmensamente por tomar de su tiempo, por darnos este mensaje de la palabra de Dios, por esta invitación que nos está haciendo, de no estar siguiendo a Jesús de lejos, sino de acercarnos más a Él. Amén, pastor. Gracias de verdad que por este mensaje que usted nos ha compartido en este día. Yo espero, hermano, que ustedes se gocen, se estén gozando, gloria al Señor, con esta palabra que el pastor nos está dando en este instante y que tomemos una decisión, que aceptemos ese reto de que demos un paso adelante y que no nos quedemos, como decía el profeta, como quien dice, nuestros pies en la orilla, sino que sumerjamos y nos sumerjamos Amén. porque nos estamos perdiendo grandes bendiciones de parte de Dios. Amén, pastor. Pastor, una pregunta, unas preguntas. Eh, Nosotros vemos que en la iglesia hay una estadística que se maneja y es que más o menos entre un 20, hay otros que dicen 25%, solo el 25% de lo que es la congregación o los que asisten a la congregación son los que están comprometidos. ¿Qué podemos hacer para poder animar y hablarle a ese otro porcentaje, o sea, ese otro 80% restante para que nos ayude a seguir, a servir al Señor? Hay hermanos que tienen solo el 20 y tienen un cargo aquí, tienen otro cargo aquí, tienen otro cargo aquí y están saturados de cargos porque hay hermanos que no están comprometiendo. ¿Qué podríamos decirle a ese 80% para que también se unan a servir al Señor? Solamente, ¿no es cierto? Bueno, invita, como su palabra nosotros lo veíamos ahora, acercarse a Dios, acercarse, ¿no es cierto? Y ser parte, ¿no es cierto?, del ministerio. Lo que el Señor, ¿no es cierto?, ha hecho por nuestras vidas no es algo poco. Si bien es cierto, hay personas, ¿no es cierto?, que van a la iglesia, adoran al Señor y se van, y no ser compromiso, digamos, con la obra. Pero, y pareciera que es una realidad casi en todos los lugares. Yo he procurado, ¿no es cierto?, de tratar de revertir eso y tratar de ir sumando, ¿no es cierto?, a nuevos hermanos, y para ello he ido formando diferentes departamentos para ir sumando, no dejar siempre a los mismos, ¿no es cierto? Y eso me ha permitido ir abarcando un poco más, quizás ir pasando quizás un poco al 50, y la idea es, ¿no es cierto?, ir sumando, porque yo sé, digamos, ¿no es cierto?, de que quizás un 25, quizás un 30%, no más de ello, pero el hecho de ir sumando nuevos departamentos, viendo dónde hay ciertas necesidades, entonces vamos cubriendo. Yo les mencionaba, ¿no es cierto?, que tenemos acá un departamento social donde hay una joven que ella es asistente social, una carrera, ¿no es cierto?, una profesión, y, y donde ella en este tiempo de pandemia ha hecho crecer su departamento, y donde los hermanos, ¿no es cierto?, van recolectando los alimentos, van llevándolos, ¿no es cierto?, a los hogares, o haciendo oraciones, hermanos que nunca, o hermanas que nunca antes habían participado, y ahora lo están haciendo. Entonces, y asimismo también yo voy subdividiendo la iglesia. Yo tomo, ¿no es cierto?, y me gusta mucho lo que Jetro le dice, ¿no es cierto?, a Moisés. Eh, Pon, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, sobre 10, sobre 50, sobre 100. Entonces, de ir, digamos, ¿no es cierto?, haciendo trabajar, digamos, ¿no es cierto?, todo, ojalá el máximo de hermanos, de que se sientan parte y comprometidos dentro de la obra, y no que no solamente son las personas que van, se alimentan y luego se regresan al hogar. La idea es que sientan que esa obra también les pertenece a ellos, que ellos son parte de. Así que ha sido una de las fórmulas que he tratado, digamos, ¿no es cierto?, de abarcar un poco más, tratar de llegar ojalá al 50%. Por ahí va mi meta. Tampoco aspiro al 100%, pero sí, digamos, procuro llegar, aunque sea al 50%. Gloria a Dios, sí, yo creo que pues el deseo de todo pastor es
y el deseo sobre todo del de Dios, ¿no? De que todo, Amén. como somos un cuerpo y todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pues que todos tengamos una función. Pastor, ¿y qué hacemos cuando se nos presentan excusas? Cuando nos presentan excusas. Moisés le dijo al Señor, yo no sé hablar. Jeremías le dijo, yo soy niño. Gedeón le dijo, yo soy pobre. Entonces la gente siempre, hermano, ¿para qué esto? Hermana, ¿para qué lo otro? Pastor, el trabajo. Pastor, es que mi esposo que no conoce. Pastor, esto, pastor. ¿Cómo podemos, pastor, ahí cuando nos presentan tantas excusas? Yo siempre le digo a los hermanos cuando me presentan excusas, yo les mencionaba en un principio, yo soy docente de matemáticas. Los docentes de matemáticas, ¿no es cierto? O profesores de matemáticas, no nos enfrascamos en el problema, sino que buscamos la solución del problema. Entonces yo le digo, ya hermano, usted tiene este problema, veamos cómo lo podemos solucionar y usted puede atender, digamos, ¿no es cierto?, la obra del Señor. Ya me dice, ¿sabe, no es cierto? No puedo por ahora, pero en 2 meses más, ¿podría? Entonces, y ahí empezamos a buscar soluciones, digamos, ¿no es cierto? Porque la idea es que el hermano, ¿no es cierto?, se comprometa con la obra. A lo mejor hoy día no, pero a lo mejor en 2 semanas más, en 15 días más o en 2 meses más, sí lo puede hacer y yo lo dejar apuntado, digamos, de que ahí, ¿no es cierto?, él va a poder cooperar, digamos, dentro de la obra. Así que siempre, digamos, le buscamos, digamos, la solución para que ese no se transforma, ese no se, que esa obra presente después se transforme en un sí. Amén, pastor. Gracias por ese consejo, que es muy sabio lo que usted nos está comentando. Gracias. Espero que todos los que están escuchando este tremendo mensaje podamos escuchar a nuestros ancianos, a nuestros pastores, lo que nos está diciendo, porque realmente es Dios a través de sus servidores, de sus siervos, poder atraernos a cada uno de nosotros y al final el poder seguir hacia adelante. Pastor, se me viene ahora a la mente la parábola de los talentos. Se me viene ahora a la mente la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio, si no estoy mal, 10, al otro 5, pero a uno le dio uno, un talento. Sí, Y entonces, pero dice la Biblia que le dio a cada uno según o conforme a su capacidad. así es. Entonces, pastor, dice que este que le dio un talento fue y cavó y lo enterró. Entonces, Sí. pastor, ¿cuántos talentos tendremos ahora en la iglesia que están puestos en un pañuelo, enterrados? ¿Qué palabra le podemos decir a aquellas personas que están para decirles, tú tienes un talento, ponlo en la mano de Dios, que prodúcelo, ejercítalo, Dios quiere usarte? ¿Cómo le podemos decir para que ellos vienen a veces heridos, vienen golpeados, vienen de hogares rotos, de desilusiones, decepciones? ¿Cómo le podemos hablar a ellos para que también reciban esta palabra y decirles, ustedes si valen, produzcan su talento? A ver, las personas, ¿no es cierto? En estos momentos hay muchos talentos que están enterrados. Yo tengo varios ministros, ¿no es cierto?, que eran muy activos dentro de su obra y que en estos momentos, a raíz de la pandemia, ellos han dejado, ¿no es cierto?, de producir dentro de su obra como lo hacían antes. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, el único consejo para ellos es el siguiente, que ellos mantengan sus hogares vivos, ¿no es cierto?, sus hijos, porque hay otro fenómeno que también está ocurriendo, que algunos, ¿no es cierto?, que han enterrado sus talentos, sus hijos, su esposa, han comenzado, ¿no es cierto?, a mundanalizarse, han comenzado, ¿no es cierto?, a decaerse. Y yo, ¿no es cierto?, como jefe de hogar, como dijo el, se me olvidó el nombre ya, eh, el que Yo en mi casa yo serviremos en mi a casa servíamos al Señor Josué. Josué. Josué dice naturalmente, yo en mi casa serviremos, ¿no es cierto?, al Señor. Ya. Lo que yo, ¿no es cierto?, como aquel que tiene su talento y no haya dónde, ¿no es cierto?, por así decirlo, ejercitarlo, en estos momentos, ¿por dónde debe comenzar? Comenzar por su hogar, por su esposa,
por sus hijos, mantenerlos, ¿no es cierto?, en sujeción en el Señor, diariamente ojalá tener un altar familiar en su, ¿no es cierto?, su hogar, llevarlos, ¿no es cierto?, a leer la escritura, a orar, ¿no es cierto?, con sus hijos, a mantenerlos, ¿no es cierto?, activos en el Señor. A lo mejor no va a tener la oportunidad, o, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, llegar con una palabra a través de estos medios, también a través de las redes, llegar, ¿no es cierto?, donde un hogar que está, ¿no es cierto?, está lastimado, herido, tener, ¿no es cierto?, activar, ¿no es cierto?, su talento a través de estas redes, pero como digo, primeramente partir por su hogar. Antes de salvar a otros, primeramente debe partir salvando, ¿no es cierto?, y manteniendo su hogar en el Señor. Así que, y para que no entierre su talento, no, ¿no es cierto?, no sé qué, no si yo era predicador y, ¿no es cierto?, y ahora no tengo la oportunidad de predicar, no, parta primeramente por su hogar, parta, digamos, ¿no es cierto?, manteniendo su casa, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor. Y si después ve que él puede llegar, ¿no es cierto?, con palabra de Dios a través de las redes sociales a otros hogares, gloria sea al Señor por ello. Gloria a Dios. Qué consejo. Por favor, hermanos, tomemos nota. La Biblia dice, adquiere sabiduría, retén el consejo. Estos son claves, hermanos, para que tengamos la victoria. Escuchemos lo que se nos está diciendo. Pastor, antes de finalizar esta transmisión, ¿por qué no le enviamos unas palabras a aquellas personas que no han conocido de Cristo para que entreguen su vida, para que si no se han bautizado, se bauticen? Alguien para que regrese a los caminos de Dios que de repente está apartada. A ver si usted nos puede dar una palabra para aquellas personas. Amén. Para todos, ¿no es cierto?, los hermanos que en esta hora, ¿no es cierto?, lo están viendo, quiero mencionar solamente lo siguiente. Dios los creó con un propósito. El hombre a veces es bastante egoísta y considera, ¿no es cierto?, que él vino a la vida para tener un buen trabajo, ¿no es cierto?, tener una buena casa, una buena educación y todo eso. Pero parte mal pensando de que él, ¿no es cierto?, eh, parte mirando la vida desde el punto de vista egocéntrico, cuando en circunstancias debemos mirar la vida desde el punto de vista de Dios. Dios, ¿no es cierto?, nos creó con un propósito. Pudimos haber nacido, yo siempre digo, pudimos haber nacido en la China, en la India, quizás a lo mejor en Rusia, en los Estados Unidos o en África. Pudimos haber nacido en el siglo tercero, cuarto, del número décimo primero, décimo quinto. Podríamos haber nacido, ¿no es cierto?, en esos siglos, pero no. Dios hizo las cosas perfectas. Dios juntó a dos personas, como fueron sus padres, porque ellos tenían el componente genético para que usted naciera. Lo juntó y usted nació. Y nació con un propósito, conocer a Dios. Un día un hombre, bueno, había un matrimonio, dice su palabra, con esto ya termino. Había una pareja, un matrimonio, los cuales ella queda embarazada. Y como todo padre, ¿no es cierto?, lo único que desea, ¿no es cierto?, que su hijo venga bien, sea sanito, no importa si es hombre o mujer. Pero ¿cuál fue su sorpresa? De que ese hijo nació ciego. Y ellos sabían que al partir ellos, que al crecer ese niño, se iba a transformar en un mendigo. No iba a tener ninguna pensión, nada. En esa época no existía nada de ese tipo. Simplemente su vida iba a ser una vida mísera. Iba a transformarse en un mendigo. Pero un día Jesús pasó por un lugar y ese hombre que había nacido ciego no sabía que él había nacido con ese propósito de encontrarse ese día con Jesús. Sus discípulos lo miraron y dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Sus discípulos miraron, ¿no es cierto?, con juicio y todo aquello, pero Jesús miró con misericordia y dijo, no, este hombre nació para que la gloria de Dios fuera manifestada en él. Querido hermano, hermana,
que a lo mejor estás recién llegando a la iglesia o estás recién escuchando, ¿no es cierto?, este medio. Tú naciste con un propósito. Tú tienes una cita con Jesús y Dios te está llamando. Jesús está pasando muy cerca de ti y Jesús, ¿no es cierto?, quiere entrar en tu corazón. Tú a lo mejor no lo sabes cuál es el propósito de tu vida. No sabes qué hacer con ella. Pero Jesús te formó y te hizo para que tú tengas un encuentro real con Él. Porque Dios no es conocimiento. Dios es real como el aire que respiramos. Así que solamente te invito, si tú aún no has tomado la determinación de bautizarte, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Acércate al Señor mientras Él pueda ser hallado. Llámale en tanto Él está cercano. Si aún no has recibido el Espíritu Santo, Dios te lo puede dar hoy día. Yo he conocido testimonios de hermanos y hermanas, los cuales, ¿no es cierto?, en el sueño de la noche se han despertado hablando en lenguas. Así que Dios lo puede hacer en cualquier minuto. En el trabajo he tenido hermanos, los cuales en el trabajo se han apartado y ellos desde la labor y han comenzado a orar y allí han sido llenos del poder del Espíritu Santo. Dios, aleluya, Él no retarda su promesa. Así que mi hermano, mi hermana, solamente te insto a que tú mires al Señor porque Él te está llamando. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Un placer, hermanos y hermanas, haber tenido aquí a nuestro pastor, el pastor Saúl David, desde la ciudad de Concepción, allí en Chile. Pastor, antes de terminar este programa, ¿por qué no hacemos una oración por la obra de Dios aquí en España, por los pastores, por los ministros, aquí hay 50 millones de personas en el país de España que necesitan escuchar el mensaje, la palabra de Dios, y también por nosotros, para que Dios nos dé ese denuedo, para que podamos seguir predicando este mensaje aquí en España y aquí en Europa. Así que por favor, pastor, háganos esta oración, también una oración por aquellas personas que están un poco de salud delicadas, también a otros que no tienen trabajo, otros estarán necesitando una casa donde vivir. Hay tantas peticiones, así que por favor que el Señor regale a través de usted una oración para que nos pueda dar esa confirmación de que el Señor está orando. Amén. Señor Jesús, en esta hora, ante su divina presencia me encuentro para primeramente agradecerle por aquellos que han oído, mi Dios, este mensaje, esta palabra, como lo decía anteriormente y lo confirma su palabra, que esta no volverá a usted vacía, sino que hará todo lo que usted quiera y será prosperada para quien es enviada. Quiero en estos momentos orar, mi Dios, por el país de España, mi Dios, por los hermanos que en estos momentos están escuchando esta palabra, este mensaje, por los siervos suyos que están haciendo su obra, están evangelizando, mi Dios, en este momento a las almas, a estos 50 millones de seres humanos que se encuentran, mi Dios, en este país. Sea usted, mi Dios, obrando en ellos, que su gracia sea a favor de cada uno de ellos, que prediquen de nuevo, mi Dios, aleluya, este mensaje glorioso. Quizás van a venir momentos de pruebas, momentos, quizás circunstancias negativas, pero sé, mi Dios, que usted estará sosteniendo sus brazos y ellos también, mi Dios, se estarán sosteniendo como viendo al invisible. Ruego en esta hora, mi Dios, por los hermanos que están enfermos, sea usted, mi Dios, obrando, sea usted sanando, mi Dios, para la gloria de su nombre. Asimismo, también por los hermanos que no tienen una fuente laboral, sea usted, mi Dios, proveyéndola y sean de bendición para sus hogares como también para su iglesia. Ruego también, mi Dios, para aquellos que les faltan quizás un hogar donde cobijarse, sea usted también preparando todas las cosas y sea abriendo, mi Dios, aleluya, estas puertas. Sea usted, mi Dios, obrando, Alexa Masita Lama, conforme a su gracia, conforme a su bondad. Sé que usted, mi Dios, está llevando su palabra, aleluya, por diferentes rincones de este mundo, llevando, mi Dios, este mensaje de salvación hasta, aleluya, que se complete el número de los gentiles. Estamos esperando, mi Dios, ese momento glorioso en que usted aparezca por su iglesia. En esta hora, mi Señor, ruego una bendición especial,
Y lo hago a través de su santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias, pastor Saúl, por su tiempo, por haber sido tan amable de compartirnos la palabra, la oración y comentarnos un poco de Chile. Ha sido un rato tan agradable y espero que no sea ni la primera ni la última que usted nos pueda aceptar otra invitación y compartir con nosotros. Antes de finalizar, hermanos, pastor, vamos a saludar a algunos hermanos que siempre habitualmente se conectan con nosotros. Ellos son la hermana Adela, Yirka, Elena, la pastora Erlinda Zócola, a Melissa, Víctor, Amparito, a Ismael, Margarita, Irving, Gabriel, Reina, Guerra, Yarita, Rosy, Ana, Ruth, Mariano, Beatriz, Fidelia, Paula, María, Nancy, Marianita, Oscar, Vitalia, Janet, Lady, Miriam. Amén, hermanos, y muchos hermanos más que seguramente van a estar viéndolo después este mensaje. Gracias por haber tenido a bien a tomar su tiempo y escucharlo. Espero que haya sido bendecido. Pastor, muchísimas gracias. Deseamos que Dios bendiga. Desde aquí, desde España, le mandamos un gran saludo. Que Dios bendiga la obra de Dios allí en Chile. Que, como les digo, que Dios los prospere, que Dios los guarde. ¿Quién nos quita que de pronto Dios nos permita o que nosotros vayamos a Chile o que ustedes vengan aquí a España, pastor? Amén. Amén. Bueno, amén. Gracias, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios le bendiga, pastor. No se vaya. Vamos a un momentito después de finalizar aquí. Conversamos un momento. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.